Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro cuarto video y último video de las charlas de liderazgo. Espero que te hayan sido de bendición los tres y que vamos a compartir hoy. Y vamos a tener un encuentro virtual por Zoom el próximo martes, en donde vamos a poder terminar de cerrar algunos de estos conceptos. Hay muchísimo material, quien quiera me lo puede pedir después por privado, en la cual podemos meternos en el mundo del liderazgo y demás. Pero no quiero que te vayas de estas charlas sin entender que el liderazgo empieza por vos, que no es de liderar a otros, que es de servir, que es ser estratégico en las cosas. Y en esto de liderar siempre aparece la palabra sueño o la palabra proyecto, o no el sueño de acostarnos a dormir, ¿no? Sino hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Liderar ese proyecto propio o comunitario lleva un desafío muy grande, muy grande. Y a veces tienen sus fracasos y sus éxitos. No todos son éxitos. Dice que cualquier emprendedor, hasta lograr un emprendimiento que dé resultado y rédito, por lo menos, dice Maxwell, 8 veces prueba y tiene fracasos. Es el promedio. 8 fracasos para un éxito. Así que no te deprimas si todo lo que estás aprendiendo hoy lo querés poner en práctica y fracasa. Porque posiblemente fracase. Pero acá está el dominio propio de volvernos a levantar y volver a creer en la palabra de Dios y en nuestras promesas para salir adelante. Ese es el gran secreto, creo yo, que nosotros los cristianos tenemos y que tenemos que aprender a compartir con el resto de la gente. Que vean en nosotros resultados para que nosotros podamos compartir con el resto y que todos podamos llegar a buen puerto con nuestros sueños y nuestros anhelos. Familiares, ministeriales, económicos, sociales. El sueño que vos tengas, el anhelo que vos tengas, que los puedas concretar, artístico, el que fuese, ¿sí? Hoy vamos a hablar de eso, de un poco del procedimiento y los procesos del sueño y cómo planificar un sueño, ¿sí? Para que llegue a buen puerto. Quiero que nos vayamos a Hebreos 11, 13 y que escuches con atención esta palabra. Dice, conforme a la fe, ¿sí? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Todos estos, hablaba del pueblo de los que se quedaron en el desierto dando vuelta, murieron, ¿sí? ¿Sí? Conforme a su fe, o sea, digamos, su fe los mató, como quien dice. Murieron sin poder haber recibido lo prometido. Digamos, nunca la idea de Dios fue sacarlos de la esclavitud para ponerlos en otra esclavitud. Pero la fe de ese pueblo fue hacia la esclavitud ellos mismos y se esclavizaron ellos mismos. Y la promesa que Dios era y era fidedigna para ellos se termina truncando y trunca toda una generación culpa de su poca fe. La fe de ellos fue la que provocó que mueran en el desierto y no puedan recibir lo prometido. Qué feo sería que vos llegues a tus últimos días y que tus grandes sueños se hayan ido por la borda, como decimos, ¿sí? Que no los hayas podido concretar. ¿A dónde tenemos que focalizar? En nuestra fe y en la fe en Dios que tenemos. Si tenemos fe en Dios, ese sueño viene de Dios, como lo hablábamos en el primer videíto de Moisés. Si entendemos que Dios nos prometió grandes cosas, yo no quiero que caigas en esto. No quiero que caigas, que tu fe se agote, se caiga y que te mueras sin haber concretado tus sueños. Mirándolo de lejos, dice, qué lástima, ¿no? Que otros concreten y que vos no puedas concretar, sea lo que fuese. Esta semana pasada hablaba con un amigo que está teniendo problemas sentimentales muy fuertes y digo, cree que Dios te va a restaurar tu familia, cree que Dios va a sacar adelante tus hijos, cree que hay algo nuevo de parte de Dios para vos, que tu fe no se agote. Si se agota tu fe, posiblemente te quedes solo el resto de tu vida, pero si tu fe vuelve a brotar, vuelve a creerle a Dios, te puedo asegurar que Dios tiene cosas aún mayores que tu ojo no han podido ver, como lo dice la palabra, ¿sí? Así que tu sueño, no te quedes corto con tu sueño, ni abandones tu sueño, ni te sientas frustrado por haber perdido un sueño, sino empieza a focalizar de nuevo porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. ¿Cómo tiene que ser tu proyecto? A nivel, el que quieras aplicar, social, espiritual, económico, tu proyecto de vida. Bueno, hay que sentarse y planificar, ¿sí? El latinoamericano es una persona de mucha acción o de ir muy rápidos a las acciones y de poco planificar, cosa que por ahí
En otras partes del mundo no ocurre tan así, sino son de más de analizar primero la cuestión y después de accionar. Nosotros somos muy, no sé, nos hierve la sangre y accionamos, se nos ocurre una idea y al otro día la estamos aplicando sin hacer ningún tipo de proyecto. ¿Cómo tiene que ser tu proyecto? Que es el segundo punto. Tiene que ser específico, tenemos que saber hacia dónde vamos, tiene que ser realista, tiene que ser concretable con los recursos que hoy tenés. No quiere decir que no te embarques en algo en donde vas a tener que esforzarte y crecer, sí, por supuesto, pero tiene que ser realista, ¿sí? No podemos querer comprar un campo y no hemos podido concretar un terreno, ¿sí? Yo entiendo que Dios, a veces le creemos a Dios y creemos en su palabra. Si Dios te prometió un campo, amén, hermano, pero empezar a trabajar y empezar a dar paso a paso para que Dios te empiece a mostrar cómo va a venir ese campo. Posiblemente arranques por el principio, ¿sí? Yo no creo que Dios te dé todo de golpe y vos te vas a ahogar con la comida que Dios te da. Dios te va a empezar a dar y te va a empezar a probar en diferentes acciones para después poder crecer. Es un crecimiento natural, como cuando vos naciste y no sabías caminar, no podías correr. Hay que aprender a caminar y después seguramente correremos. Tiene que ser realista, tiene que ser medible, tenés que lograr hacer un proyecto en donde vos pongas plazos para ciertas cosas, para saber si estás por el buen camino, porque a veces ponemos ese sueño es bastante realizable, pero no le ponemos fechas, o no le ponemos fechas de caducidad, o son post-mortem. Digamos, no, ponele fechas, habla con Dios, orá, juntate con la gente que te rodea y poné fechas, poné condiciones para que vos puedas ver el avance o el no avance de ese proyecto, ¿sí? Un proyecto familiar, queremos lograr comprarnos el auto. Bueno, que sea realista, comprar un auto que vos puedas acceder, ¿sí? Que sea específico, vamos a elegir entre los autos que están a nuestro alcance y que sea medible, que sepas que con el ahorro de un año, de determinada plata, que va a salir de determinado lugar, vas a poder comprar ese auto. Ese es un sueño realista, medible. Lo que pasa después es algo que es genial, que posiblemente Dios te regale un auto de mejor características por el mismo precio. Esa es la bendición extra que a veces viene de parte de Dios, ¿sí? Y por último punto, que estés convencido de lo que estás haciendo, que haya convicción en ese proyecto, porque si vos no lo tomás a ese proyecto, no lo amás a ese proyecto, no soñás con ese proyecto, no llegás a ningún lado. Eso es algo que tenemos que realmente laburar todos los días, creer en Dios y creer en lo que Dios nos dio. Y creer en ese proyecto, es decir, esto se logra, esto con esfuerzo llegamos. Día a día es un desafío y trabajar con el dominio propio para que tu proyecto sea realista. Y como dije, los latinos somos muy, pero muy, muy vagos para hacer proyectos. Hay una regla que se llama 80-20, ¿sí? Y se aplica de determinada manera. Si nosotros planificamos 80% nuestro proyecto, la ejecución de ese proyecto nos llevará el 20% restante. Si nosotros salimos desbocados a trabajar directamente con las cosas a medio armar, posiblemente trabajemos el 80 sobre el 20 planificado. No sé si me explico, les voy a poner una gráfica para que ustedes puedan verlo. Pero ese 80-20 se da y es una máxima. Cuanto antes salís a realizar el proyecto con poca proyección, dicho sea de paso, con poco desarrollo de ese proyecto, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por laburar, ¿sí? Hay mucho por ejecutar. Pero cuando te sentás tranquilo, lo planificás, lo armás, haces un estudio de mercado, ves las posibilidades, los pros, los contras, los beneficios de cada uno que aportan. Cuando te sentás y planificás ese proyecto, la ejecución es mucho más rápida y es más placentero. Porque cuanto más ejecutamos, a veces tenemos que andar tapando agujeros, como decimos los argentinos, y generamos mucha problemática. Generamos que a veces el proyecto se cae por no haber sido planificador. Ser planificador, ¿qué es? Es anticiparse a las situaciones, es anticiparse a los problemas que van a venir, y ser planificador es ser astuto y decir, ojo, en la planificación te podés dar cuenta que el proyecto no es viable, que no es rentable, que no va a funcionar, entonces hay que abortarlo. Pero es mucho más aceptable abortar una planificación que abortar una ejecución. Cuando abortas una ejecución, seguramente hay pérdidas económicas, hay pérdida de tiempo, hay esfuerzo, hay un montón de cosas que hacen que uno se desanima y a veces no encarás un segundo proyecto porque se abortó este primer proyecto por no planificar. Así que te animo a que planifiques el 80% de tu proyecto, veas todos los pros y los contras, preguntes, te asesores, vayas a los expertos o a la gente que puede estar a tu alrededor y tiene estos talentos y dones que vos no tenés, que te asesoren para que puedas llegar a buen puerto, ¿sí? Les voy a dejar una tarea, les voy a poner
algo para planificar tu vida diaria que está buenísimo, que es urgente, no urgente, importante, no importante. Es priorizar todo lo que haces en tu vida, ¿sí? Todas las cosas que haces, meterlas dentro de un cuadro y ver. Ejemplo, hay cosas que sabemos que son urgentes e importantes. Está sonando el teléfono, se nos está hirviendo el agua, hay que ir a apagar el fuego porque va a ser un lío bárbaro. Eso es urgente e importante, son cosas que podemos accionar. Lo no urgente e no importante es mirar una serie de Netflix, ¿sí? Si yo me quedo mirando la serie de Netflix y sigue hirviendo el agua, posiblemente tengamos un problema. Se nos prenda fuego la cocina y la serie de Netflix le puedo poner pausa. No es ni urgente ni siquiera importante. Pero digo, a veces estos roles que deberíamos tener en nuestra vida están intercambiados y generan esto. Se me prendió fuego la casa. ¿Por qué? Por una mala decisión, por no tener prioridades en nuestra vida. Suena el teléfono, suena esto, hay que acudir a ciertas situaciones que son urgentes e importantes. Hay urgencias que son importantes o no importantes, y hay que son importantes o no importantes. Son 4 cuadritos que me gustaría que los llenes y que trates de entenderlos, que es lo más lindo. Entonces sabemos cómo accionar. Sabemos que si tenés que ir a firmar un papel o tenés que ir al banco a hacer una operación, pueden ocurrir 2 cosas: que sea urgente e importante porque te rematan la casa, o que no sea urgente ni importante, que el del banco te diga, mirá, vos cuando puedas pasar. Bueno, entonces ponelo en otro sector y no dejes de hacer algo que sabés que tenés que hacer hoy, que es urgente e importante, ¿sí? En tu planificación también tenés que ver todas estas situaciones para que sea tu planificación mucho más estratégica y llegue a buen resultado. Estamos llenos de ejemplos de planificaciones en la Biblia, ¿sí? Cuando se reconstruyen los muros de Jerusalén, 1000 cosas en donde personas capaces planifican antes de ejecutar, ¿sí? Planifican antes de ejecutar. Quiero que te quede esto en la cabeza y que estés con esto en la cabeza, ¿sí? Y la ejecución del mismo proyecto, bueno, y en la ejecución de estos proyectos quiero que te animes a que ejecutes y entiendas que esa ejecución va a llegar a buen puerto. Por más que, vuelvo a lo mismo, fracases, no hay problema, vuelvas a intentarlo. Pero quiero que entiendas que Noé empezó a construir un arca cuando no existía la inundación, ¿sí? Nehemías lo hizo, como dije recién, construyendo los muros. David lo hizo enfrentando a un gigante que era imposible. Digamos, las matemáticas no daban, pero había una promesa de parte de Dios y Dios dio una estrategia para vencer, ¿sí? Y Jesús, por supuesto que lo hizo. Claro que sí. Él también venció. Entonces digo, todo proyecto bien planificado llega a buen puerto. Así que te animo a que planifiques, proyectes, te animes, reflotes tus sueños, enfoques bien tu vida, puedas dominarte a vos para que puedas concretar esas cosas, te juntes con tu familia, ores, vuelvas a soñar cosas grandes de parte de Dios y no te quedes con la mediocridad o con los resultados ya obtenidos, que es lo que nos pasa mucho. Ya tuvimos resultados. No, pero yo ya lo hice, ya lo intenté. Esto no funciona, no es para mí. No, te digo, bloquea eso en tu vida y empezá a soñar de nuevo porque Dios puede volver a hacerlo. Lo hizo conmigo, lo hizo con tanta gente, tantos testimonios tenemos hoy de que sabemos que en un momento pensamos que estábamos arruinados y tirados y devastados y Dios nos volvió a dar otra oportunidad. Así que te animo a que sueñes, a que sigas adelante y a que tu liderazgo lo pongas en otro nivel para ayudarte a vos, primero a los que te rodean y también a toda la gente que puedas influir. Muchísimas gracias por estos videos, nos volvemos a encontrar y hacemos un último debate. Muchas gracias. So I will close